Muy buenas mis amigas y mis amigos, bienvenidos al resumen del GAP del pasado 30 de mayo del 2022, donde hemos estado desarrollando el discipulado Transformados con el tema de la salud espiritual. Y para definir un poco qué es la salud espiritual, aquí tengo a mi compañero Juan Carlos. Buenas amigos, bendiciones para todos. Sí, en efecto, bueno, como dice José, ¿verdad? Hemos estado viendo en la iglesia el tema transformados, el discipulado transformados, que bueno, como tal se está impartiendo, digamos, en todos los grupos de la iglesia como tal y queremos traerlos a ustedes, ya que pues sabemos que algunos no son asistentes, digamos, tal vez de la iglesia, pero también para que puedan tener ahí el tema, ¿verdad? Que es importante para todos, ¿verdad? Es un tema bastante bueno, en este caso en el que vamos a estar desarrollando varios tipos de ejemplos relacionados a la salud. En este caso, el primer tema que vimos con mi hijo José fue salud espiritual, ¿verdad? En el cual podemos encontrar hábitos que nos van a ayudar a crecer espiritualmente, en los cuales nosotros vamos a poder determinar a través de una autorreflexión, digámoslo así, o auto evaluación, qué son aquellas cosas que tal vez nos están impidiendo crecer espiritualmente en nuestra relación con Dios, en nuestra actividad o servicio en la iglesia, ¿verdad? Y cómo también podemos hacer para crear, digamos, hábitos que nos ayuden a tener más cercanía con Dios y establecer metas como tal, ¿verdad? Entonces la salud espiritual, lo que nos enfoca, digamos, en el material que estamos trabajando es precisamente eso, ¿verdad? Cómo podemos lograr crecer espiritualmente, no quedarnos estancados en solamente conocer de Dios, ¿verdad? Conocer que Cristo pues es nuestro Salvador y Correcto. no quedarnos en eso. Exactamente. Y bueno, para empezar con la salud espiritual, primero venimos a Cristo. Y el versículo para memorizar dice: todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esto lo dice en 2 Corintios 5:17. Cuando aceptas a Jesucristo es como si le escribieras todo lo que has hecho mal en un gran muro. Y luego él dice: vamos a borrar todo esto, vamos a empezar de nuevo, vas a tener un nuevo comienzo. Y no se trata solo de pasar en una nueva página, digamos, sino empezar una vida totalmente nueva. Te conviertes en una persona nueva. Y Jesús te da una nueva identidad espiritual. Entonces, no es que ya aceptaste a Jesús y ya usted tiene que ser diferente o su personalidad cambió o lo que sea, sino que es una nueva identidad espiritual, pero tu esencia se mantiene. Y como a muchas personas les he dicho y seguiré diciendo, así como tú eres, con tu personalidad, tus gustos, tu forma de ser, así mismo es como Dios quiere usarte. Entonces jamás permitas que el enemigo venga a distorsionar tu identidad como tal, tu personalidad, porque así mismo es como Dios te ama. Entonces, entrando un poquito a desarrollar el tema como tal, en transformando mi salud espiritual, venimos a compartirles unos cuantos hábitos para la salud espiritual. Y el primero es: debo amar a Jesús supremamente. Entonces dice la palabra de Dios: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto lo dice en Lucas 4:26. Sí, correcto. De igual manera, la salud espiritual es medida por el amor. Recuerdo en este momento aquel pasaje que dice que Jesús cuenta la historia, ¿verdad? De dos deudores que no tenían cómo pagar y Jesús dice: al que mucho se le perdona es porque mucho ama. La medida de nuestro amor nos va a ayudar a crecer en la salud. Entre más nosotros decidamos amar a Jesús, vamos a estar como tal más interesados en acercarnos a Él, en cambiar, en crecer, en aprender más. Eh, Y es que a Marcos, mí lo que me llama la atención de este versículo que acabamos de leer es que empieza a decir que si alguno viene a mí, entonces esto quiere decir como que, digamos, vengo a Jesús, sí, te acepto, sí, me arrepiento, etcétera, pero dice que no podemos aborrecer a nuestra madre, a nuestro padre, hijos, hermanos, hermanas, a todo el mundo. Entonces, ¿de qué te sirve venir a Jesús? Decir: soy cristiano, ah, sí, he cambiado,
y sigues odiando al prójimo. Entonces me llama la atención cómo el amar a Jesús, el amar a Dios va correlacionado con amar a los demás. Ahora, siempre decimos en broma muchas veces que hay prójimos que no ayudan, que no ayudan, ¿verdad? Y siempre pongo este ejemplo, va uno manejando y le meten el carro y le pitan y le insultan a uno y uno como, te perdono. El Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga y te ama en Cristo. Y cuesta, hay gente que no colabora. De igual forma en el trabajo, digamos, yo que atiendo público Servicio al cliente. telefónico, digámoslo así, hay personas que llaman por ayuda, uno les da la respuesta y empiezan, no, es que esto no es así, o no, esto se hace diferente. Y entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué llamó? ¿Para qué llama? Pero uno con todo el amor, ¿verdad? Aparte de que es el trabajo, tiene que seguir y tener paciencia y tratar de ayudarle y de alguna manera amar a esa gente aunque ni siquiera la estoy viendo, ¿verdad? Sí, correcto. Y dice la Biblia, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Entonces aquí ya entramos, bueno, un poco más insight, porque el versículo de Lucas 4:26 hablaba de que, bueno, venimos a Jesús, sí, amemos al prójimo, pero aquí ya el Señor nos está pidiendo y le decía a Israel en ese momento, yo soy el Señor tu Dios, ámame con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. O sea, todo nuestro ser tiene que estar enfocado en amar completamente al Señor, y eso nos va a permitir amar a los demás. O sea, va a ser lo más sencillo, ¿verdad? Porque estamos vacilando de que no es sencillo, pero muchas veces lo logramos, aunque nos cueste, porque de igual forma nosotros amamos mucho al Señor y ese fruto se refleja en los demás. Entonces, muchas veces decimos no hay que juzgar a los demás, y aquí quiero hacer un paréntesis. Entonces, me enseñaron una vez que uno no juzga a la persona, pero sí puedes juzgar al fruto. Entonces, no importa si alguien dice soy cristiano o soy esto, soy lo otro. Fíjate en su comportamiento, fíjate cómo trata a los demás, fíjate cómo trata a sus familiares, a las demás personas. Entonces ahí estás viendo un fruto. Entonces dice, lo que dice no va acorde a lo que profesa. Entonces por ahí no estamos juzgando, sino que estamos discerniendo un fruto. Entonces, como este primer punto de este hábito espiritual es amar completamente al Señor. Y bueno, Juanca ahí nos tiene el segundo punto, que sería... Dice, debo encontrarme con Jesús a diario. Esto es prácticamente que el centro, ¿verdad?, del crecimiento espiritual. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Si no buscamos a Jesús a diario, si no lo buscamos en oración, si no buscamos de la presencia del Padre, ¿verdad? De que el Espíritu Santo esté en nosotros a través de esa conexión, de la oración como tal, ¿verdad? Muy difícilmente podamos crecer. Tendremos que estar en contacto con Jesús, porque Él es el que nos va a hacer crecer en cualquier momento o en cualquier circunstancia y en cualquier prueba como tal, ¿verdad? Entonces, encontrarme con Jesús a diario me permite tener una relación con Él y a través de esa relación crecer, ¿verdad? Como tal en sus caminos. Y repasando un poquito sobre el tema del introductorio, donde nos hablaba un poquito de recomendaciones para estar a solas con Dios, y uniéndolo a este punto que es encontrarme diariamente con Él. Yo creo que en el podcast pasado hablaba un poco de que una cosa es velar y orar y tener constante comunicación con el Señor, y otra es tiempo de calidad con Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces, usted puede estar en este momento, por ejemplo, escuchando este podcast, usted puede estar trabajando, limpiando, manejando, lo que sea, ¿verdad? Pero usted también a la vez puede en su mente o en voz baja estar diciendo, Dios esto, Dios ayúdame con otro, Dios me está pasando esto, Dios me siento de tal y tal forma, me siento así, me siento así. Todo esto, ¿verdad? Y eso es comunicación y estar velando y orando todo el tiempo mientras haces tus cosas. Entonces no puedes decir, no tengo tiempo para orar, porque sí hay tiempo, todo el tiempo podemos orar. El tiempo de calidad, que es donde enfatiza este punto de encontrarme diariamente con Él, es que tenemos que tener el hábito de todos los días tomar un rato
puede ser corto o largo, eso depende de usted, ¿verdad? Para encontrarse con Dios, para hablar directamente con Dios, para tener ese tiempo solamente con Dios. Ahora, entrando al tercer punto, dice, debo estudiar y obedecer su palabra. Y dice así la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, pasar la página, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Salmos 1, versículos 1 al 3. Dice también la palabra del Señor: vosotros sois mis amigos, y si hacéis lo que yo os mando, y si hacéis lo que yo os mando. Perdón, ahí. Juan 15:14 dice esto. Y dice por último: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacer la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces aquí en estos versículos vemos lo que dice este punto, que es: debo estudiar y obedecer su palabra. Estudiamos la palabra para tener como esa guía de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y está bien conocerla, pero también tenemos que accionarla obedeciendo la palabra, como dice en Juan 15:14, que dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces es una forma de obedecer. Digamos, yo con la palabra estoy sabiendo lo que Jesús dijo, que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando, pero también la estoy obedeciendo. Nos manda a obedecer, entonces hay que obedecer la palabra. Y como cuarto punto, Juanca dice: parte de el obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Es el tema de ofrendar de mis ingresos. Dice: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El tema de diezmar o ofrendar, ¿verdad? Es parte de obedecer como tal los mandatos de Dios. Como decía don Jorge, él es un miembro de nuestra iglesia. Dios es el dueño de todo. Él no necesita realmente que le demos nada, pero la obra necesita, ¿verdad? Y si usted siente que donde usted está es un lugar que lo ayuda a crecer, que es un lugar sano, que vale la pena, digamos, la obra que se realiza ahí, debemos ofrendar para que la obra en ese lugar siga creciendo, y Dios como tal se encargará de suplir también todo lo que nos haga falta, ¿verdad? Entonces, de igual manera, usted puede ofrendar de sus ingresos a una persona que lo necesite, un caso que usted identifique que realmente requiere de esa ayuda que usted pueda dar como tal, ¿verdad? Entonces, puede hacerlo también de esa manera, ¿verdad? Yo he tenido testimonios de gente que diezma, dando de sus ingresos a personas que lo necesitan, y realmente pues el Señor no va a hacer una distinción, ¿verdad? Entonces es como parte de ese obedecer como tal a Dios, ¿verdad? Él nos ayuda a bendecir a otros a través de lo que Él nos da, y asimismo a través de esa ofrenda o ese diezmo estamos también amando o aprendiendo a amar, digamos, ya sea a la congregación en la cual pertenecemos o directamente pues a un individuo, ¿verdad? Que nosotros como tal conozcamos y que sepamos de su necesidad. Ahora, el diezmar o ofrendar también es una cuestión del corazón, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted habla con Dios y le dice: bueno, Dios, en mi corazón quiero darte tanto, o quiero diezmar, ¿verdad? Eso es ya tu decisión propia. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo quieres dar a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese es tu trato con Dios. Sepan que en la iglesia muchas veces hay que pagar luz, agua, muchos servicios, la gente de limpieza, gente que trabaja tal vez en oficinas. Hay que ser conscientes de eso, ¿verdad? Que se pagan esas cosas con los diezmos. Muchos de los diezmos y las ofrendas van para cuestiones de caridad,
Y los misioneros. Y los misioneros, muy importante. Todo esto se utiliza y nosotros lo hemos visto, ¿verdad? No lo hemos visto. Entonces, como dice mi compañero, bueno, puedes dárselo a alguien que realmente lo necesita directamente, o también puedes darlo en la iglesia donde también se destina para todo ese tipo de ¿cómo se llama? De cuestiones que hay que pagar, ¿verdad? Ahora, dice el próximo punto: no puedes dar más que Dios. Debo aprender a amar a otros creyentes. Esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos con otros. Juan 1:35. Entonces, el crecimiento espiritual ocurre en comunidad. Debo servir a otros desinteresadamente. Dice la palabra, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí vemos una cuestión de comunidad, como dice aquí. Y como hemos estado hablando desde el principio, tenemos que amarnos unos a otros. El Señor nos pide unidad. Y como dice esta palabra, vino por muchos. O sea, no vino solo por usted, no vino solo por mí, no vino solo por Juanca. Vino por muchos. Entonces, bueno, dice el siguiente versículo, no sé si lo lees ahí. Claro, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la importancia en este pasaje que está en 2 de Timoteo 2:2, nos habla de la importancia del discipulado. Nosotros no podemos, como tal, discipular a otras personas si no hemos sido discipulados, ¿verdad? Esto es lo que nos dice aquí el Señor, ¿verdad? En este pasaje, lo que se nos da a entender, ¿verdad? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y es como todo en la vida, uno no puede hablar de lo que no sabe, ¿verdad? Y si uno pues sabe como tal de Jesús, tiene una idea, pero no hemos profundizado en un crecimiento con Él, ¿cómo vamos a compartirlo con otros, verdad? Tal vez vamos a dar un ejemplo o un testimonio erróneo de lo que es el Señor, ¿verdad? Entonces, en comunidad, a la hora que nosotros nos integramos como tal a una iglesia o a una congregación, vamos a aprender. Dice también que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír la palabra. Entonces, en comunidad, sí, es verdad que también nosotros a solas podemos tener nuestros momentos de crecimiento o de aprendizaje con Dios, ¿verdad? Y es muy importante también el crecimiento individual, pero en comunidad tienes la posibilidad de escuchar, digamos, las opiniones de los demás, de aprender, de ver cómo las otras personas también interpretan la escritura, y tal vez puedas aprender de eso, ¿verdad? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo escuchaste de Jesús? Probablemente por este podcast, probablemente alguien vino a hablarte y la persona que te habló a ti, alguien le habló de Jesús, y así sucesivamente. Y la otra pregunta que te hago es, ¿vas a romper vos esa cadena? ¿Alguien va a ir al cielo porque tú le hablaste? Esa es otra pregunta que te hago. Si no le hablas a otras personas, entonces, ¿quién les va a decir? Te vuelvo a preguntar. Jesús dice a un discípulo debe compartir las buenas nuevas. Esto lo habló en Mateo 28, versículo 19. Entonces, te dejo esas preguntas, esa inquietud, ¿verdad? Ahora, pasando a las preguntas para dialogar, yo quería preguntarle a Juanca, ¿qué estaría interponiéndose en tu crecimiento espiritual? Bueno, muchas veces nosotros mismos somos los que ponemos trabas, ¿verdad? En el crecimiento. Entonces, ¿qué puede estar interponiéndose en el crecimiento espiritual? La falta de, vamos a ver, de hábitos, que es precisamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Correcto. En la reunión que tuvimos el lunes, que vimos este tema, cuando nos reunimos como tal en la iglesia, hablábamos de que científicamente se dice que si uno hace una misma cosa por 40 días, creo, de forma seguida, se vuelve una costumbre, un hábito, el cerebro como que ya tiene programado hacer eso. ¿Eran 40 días? 40 o 20 días, por ahí anda, no me acuerdo muy 15. bien. Ahí que le va, si alguien, como para no tener... si alguien sabe, ahí nos lo deja saber. En los comentarios, por favor. Entonces, digamos, qué bonito sería que empecemos a tomar tiempos, ¿verdad? Decir, ok, voy a empezar hoy
y voy a hacerlo por estos días para crear el hábito de orar tanto tiempo en el día, ya sea en la noche, en la mañana, en el momento que nosotros sepamos, porque siempre hay un espacio, a pesar de lo que tengamos que hacer y que a pesar de que haya mucho que hacer, siempre hay un espacio que podemos aprovechar para orar, y Dios no nos pide como tal que hablemos con Él 3 horas si no podemos hacerlo. Ahora, si podemos hacerlo, pues maravilloso, ¿verdad? Pero lo importante es que el tiempo que dediquemos sea de calidad. Entonces, eso puede ser un impedimento, ¿verdad? El no crear el hábito por decisión y amor, digamos, de nosotros mismos hacia Dios, no un hábito simplemente por hacer una costumbre, sino por algo real y algo verdadero. Bueno, ese es en mi caso lo que puedo pensar, ¿verdad? Muchas veces dedicamos mucho tiempo a otras cosas y no a esto. Y como les mencionaba yo anteriormente, si no buscamos diariamente a Jesús, pues muy difícilmente vayamos a crecer. Así estemos en comunidad o en congregación, ¿verdad? Y escuchemos y vayamos a todos los cultos o a todas las reuniones o todo. Si no tenemos un tiempo a solas con Dios, muy difícilmente vamos a poder crecer. Sí, porque no vamos a tener como esa retentiva de lo que nos predican o nos dicen, porque seamos sinceros, digamos, ¿quién se acuerda de lo que se predicó hace 15 días? A menos que uno tome notas. Hay gente que tiene esa disciplina, tomar notas y repasar en la casa. Muy pocos lo hacen, casi que nadie. Pero entonces ahí es donde te toca a vos orar, te toca a vos escudriñar la palabra, a ver qué te dice Dios directamente. Claro, es muy tuanis, en comunidad, claro, ir a la iglesia, también tuanis, ver a los compas, estar ahí con todo el mundo, compartiendo con los hermanos en armonía, como dice la palabra. Pero, como dice Juanca, es muy importante ese tiempo a solas con Dios, porque es lo que realmente nos va a dar crecimiento. Y ese crecimiento va a edificar a otros. ¿Por qué razón? Porque lo que practicas en la intimidad se va a hacer, ¿cómo se dice esto? Se va a hacer como en físico, como... Exacto. O sea, va a dar como ese fruto. Entonces ese fruto se puede convertir en que tú edifiques a otros, en que la iglesia sea edificada por lo que estudiaste, por lo que recibiste de Dios, y lo puedas dar a otros. Entonces lo que haces en secreto se manifiesta en público, era lo que es la palabra que estaba buscando, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, digamos, ya para ir finalizando, tenemos unas preguntas que hacerte, que nos puedes contestar. Si estás en el grupo de WhatsApp, pues que nos hables a nosotros directamente. O puedes comentarlo en la caja de comentarios. Si no vienes al GAP y estás escuchando este canal, nos gustaría que nos respondieras las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Tienes un tiempo a solas con Dios todos los días? Pregunta número 2. ¿Cuál es tu rutina normal? Pregunta número 3. ¿Qué es lo que normalmente se interpone en tu tiempo a solas con Dios? Te dejo estas preguntas para que nos las puedas responder. Y no sé si nos lees, Juanca, la meta de 3 meses en la salud espiritual. Exacto, digamos, esto lo que nos proyecta por acá el material es como una estrategia, digámoslo así, de hábitos o de crear hábitos. Entonces, para ponerlo un poco en práctica, digámoslo así, ¿en cuál de estos hábitos necesitas trabajar más? ¿Qué cosa puedes hacer para empezar a tener ese hábito como una realidad en tu vida diaria en los próximos 3 meses? Ahí hacemos como una proyección, digámoslo así, hacerlo a 3 meses. Ahora, en el material que nosotros estamos trabajando viene una página como tal que está destinada como para hacer un reporte de, digámoslo así, de estos 3 meses, ¿verdad? Entonces va a venir como un cuadro en donde usted pone, bueno, mi meta en 3 meses es orar más, acercarme más a Dios, leer más la palabra. Entonces, en este caso, puedes hacer una hoja similar, o pues de igual manera puedes escribirnos al correo y podríamos estarle indicando cómo obtener este material. Entonces la idea es que en 3 meses pueda crear un hábito que te ayude a crecer de manera espiritual. ¿Cómo hacerlo? Puedes diseñar un plan, nada que sea complicado, ¿verdad? Y después revisar el progreso regularmente es muy importante porque nos motiva a ver, digamos, que sí lo estamos cumpliendo. Entonces, las metas no se escriben, no se ponen en marcha, son solo ideas, y muy rara vez
sentimos algún tipo de compromiso para cumplirlas. Entonces es por eso que a la hora de estarlas viendo y al estarlas revisando, vamos a tener como esa motivación. Entonces les invito a que lo podamos poner en práctica y te involucres, digamos, en un propósito de 3 meses aproximadamente. Sí, sí, correcto. Y bueno, también invitarlos a nuestro GAP, que está todos los lunes en Iglesia Bíblica Nazaret, frente a Faro del Caribe, en San Francisco de los Ríos. Completamente invitados, estamos a partir de las 7:30, ¿verdad? Por si quiere, nos puede también escribir al correo, nos pueden mandar un comentario en cualquiera de los podcasts. Te puedes poner en contacto con nosotros y te recibimos con muchísimo gusto. También sepan que siempre oramos por todos ustedes, siempre estamos pendientes. Si tienes peticiones de oración, también nos pueden mandar un correo, nos puedes escribir mensaje privado y todo el asunto. Y eso sería de nuestra parte todo por el día de hoy. Que el Señor les bendiga y que cada cosa que hagan prospere. Así es, de igual manera les dejo ahí nada más como para que vayan pensando, ¿verdad? El próximo tema va a ser relacionado a la salud física. Entonces, para que puedan ir pensando, ¿verdad?, qué tipo de relación puede tener la salud física con Dios, ¿verdad? Entonces, como para que lo vayan ahí meditando y después veamos el tema ya como tal. Que Dios los bendiga a todos y que tengan una excelente, bueno, en este caso fin de semana o en el momento en que lo escuchen, un excelente día, inicio de semana, inicio de mes, lo que gusten. Que tengan muy buenas tardes son ahorita. Hasta luego. Y esto fue GAP de Jóvenes Podcast, el resumen. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y temas.